Pues muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, hermanos, siervos, iglesias, que nos hacen el favor de bendecirnos para seguir este programa. Todos los jueves damos gracias a Dios porque nos permite estar un jueves más en esta cabina de la unción. Reciban muchas bendiciones, todas las bendiciones. En el nombre de Jesús, amados hermanos, a todos los consiervos, a todos los ministerios, verdaderamente les bendecimos en esta hora, a todos los directores de la radio que de igual manera hacen esfuerzos para poder desarrollar sus ministerios. Y bueno, pues creo que siempre como un servidor, con el propósito de desarrollar nuestro ministerio y tratar de ser bendición para todos ustedes, queridos amigos, ministerios, hermanos, siervos, iglesias, que nos siguen a través de la Radio Unción. Y bueno, pues mi nombre es el pastor Gustavo Ruiz Muñoz. Mi celular es 833-151-3234. El teléfono de oficina es 214-2719. Y bueno, pues el domicilio de la iglesia donde ministramos la palabra se llama Casa de Oración de la Iglesia de Jesucristo, que está ubicado en la calle Laredo 801, esquina con Simón Bolívar, Colonia Tamaulipas. Laredo 801, esquina con Simón Bolívar, Colonia Tamaulipas. En Tampico, ahí tenemos el teléfono de la oficina. En el horario de oficina es 214-2719. Y mi celular es 151-3234, en el que estamos pues a las órdenes de todos ustedes, queridos, amados hermanos. Y bueno, pues los cultos ahí los tenemos los jueves de 6 a 8 y los domingos de 11 a 1 de la tarde. Tenemos el culto general, oramos por los enfermos, por las necesidades, por liberación. Y bueno, pues estamos a las órdenes de todos ustedes, amados hermanos, que así lo requieran. Así que bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo para que empezar a compartir esta palabra. Yo les digo, hermanos, como siempre, apunten, traigan sus cuadernos, su pluma y apunten estos versículos para que luego ustedes escudriñen su escritura, para que miren si realmente es Dios el que habla, porque Dios habla a través de su palabra. Cuando se cita la escritura, es Dios el que habla en nuestras vidas. Cuando solamente hablamos los siervos y hablamos, pues eso simplemente son los hombres. Verdaderamente, pues el hombre no puede transformar al hombre, el hombre no puede liberar al hombre, el hombre no puede transformar al hombre, es la carne. Solamente Jesucristo es el único que tiene poder para transformar, para liberar, para sanar, para restaurar matrimonios. Por eso, déjenme compartirle una palabra. Hoy verdaderamente traemos una palabra que seguramente va a servir de bendición para su ministerio, para su vida. Una palabra verdaderamente maravillosa, extraordinaria. Estoy muy contento precisamente por esta palabra, porque Dios sigue revelando a nuestras vidas, su palabra sigue manifestándose en nuestras vidas, hablándonos, mostrándonos palabra nueva. Y bueno, pues hoy esta palabra yo sé que va a servir de bendición para todos ustedes, queridos amigos, hermanos. 372-7851, 372-7851 es el teléfono de aquí de cabina de Radio Unción, para que si usted quiere llamarnos, pues también de igual manera estamos a sus órdenes. Así que pues vamos a ir a la escritura. Dice Dios desde los tiempos de Jeremías, precisamente, dice Jeremías 29:11, dice que la palabra es como fuego, como un fuego consumidor. Dice que es la palabra
es como un martillo que quebranta la piedra. Y justamente, amados hermanos, con esta palabra Dios sigue respaldando nuestro ministerio y sigue hablando nuestras vidas y nos sigue dando fe y nos sigue dando fuerzas para seguir adelante tratando de desarrollar nuestro ministerio, justamente porque sí, ustedes oyen esta palabra, muchos hermanos que escuchan este programa, y lamentablemente muchos se escandalizan precisamente por la palabra que compartimos aquí, pero como siempre lo decimos y lo aclaramos, que yo solamente lo que hago es, bajo la guianza del Espíritu Santo y por revelación del Espíritu Santo, yo solamente les digo, abran su Biblia en este pasaje, en este versículo, y veamos qué es lo que dice Dios a través de Pablo, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de Pedro. Yo no vengo a hablar, no vengo a representar denominación o religión alguna. Yo vengo en el nombre de Jesucristo, vengo a presentar la verdad de Dios, no vengo a presentar mi verdad, ni mi religión, ni mi denominación, yo no represento. Venimos a presentar la verdad de Dios completa, como está en la Escritura, en el poder del Espíritu Santo de Dios, creyendo que el Espíritu Santo pueda quitar los velos de los ojos de todos nuestros hermanos, siervos, ministerios, que no pueden todavía recibir la palabra de verdad, que todavía no pueden ver, porque el velo de los ojos está puesto todavía en sus ojos. Entonces venimos creyendo que el Espíritu Santo quite sus velos, rompa esos moldes, rompa todo esto que no nos deja seguir adelante, no nos deja crecer, no nos deja buscar la verdad, no nos deja crecer en la verdad verdaderamente, y estamos presos en las iglesias que lamentablemente hay veces la mayoría están convertidas en clubes, porque así lo ven los hermanos, como un club, y bueno, pues y ya no tienen ojos, ya no tienen oídos para escuchar lo que Dios tiene para ustedes, para mí, para todos. Y bueno, la palabra de Dios es como el fuego, como el martillo que quebranta la piedra. Evidentemente que por la dureza de nuestro corazón para creerle a Dios, como Dios le decía justamente Esteban, les decía, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, para creerle a Dios como vuestros padres. Y bueno, pues por eso lo mataron a pedradas. Pero el Señor Jesucristo también exhortaba a los fariseos, a los saduceos, precisamente por la dureza de su corazón, para reconocer que Él era el Cristo, que Él era Dios. Entonces, amados hermanos, por eso el Señor precisamente nos manda que exhortemos, precisamente en la predicación, que exhortemos. Es necesaria la exhortación por la dureza de corazón, precisamente. Y el grande problema que tenemos hoy en este tiempo, que no queremos exhortar, no queremos confrontarnos, mejor argumentando que por la sabiduría de Dios cortamos la palabra, adornamos la palabra, y pues ¿cuándo vamos a ser transformados con la palabra cortada, con la verdad detenida? Por eso las iglesias están llenas de cristianos tibios, verdaderamente sin una oportunidad de lograr la salvación. ¿Por qué? Pues porque, como lo hemos dicho siempre, todos los hermanos tienen puestos sus ojos en su denominación, en su templo, en sus líderes, en sus pastores, pero no lo tienen puesto en nuestro Señor Jesucristo, buscando, escudriñando la Escritura, buscando la verdad de Dios. Así que este es de los grandes problemas de fondo. Por eso el Señor precisamente nos exhorta justamente a la luz de la Escritura de 2 de Timoteo 4, 2 y 3. Apunten sus versículos. Dice que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye y reprende y exhorta con paciencia y con doctrina. Esto es precisamente lo que no se hace. Esto es lo que no hacemos, y yo me incluyo precisamente para no pecar ni de santo, ni de mucho, de nada absolutamente.
Por eso el Señor nos invita precisamente a esto. Y en Tito 2, 14 y 15 dice: esto habla y exhorta y reprende con autoridad, dice, y que no te tomen con desprecio. Entonces el Señor nos exhorta precisamente en 1 de Timoteo 4:13, dice: en tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La exhortación no existe hoy en este tiempo en los predicadores, amados hermanos. Hoy lo que existe solamente es vanas doctrinas, vanas profecías, pero déjeme decirle que esto estaba profetizado precisamente en Lamentaciones 2:14. Usted puede ver la escritura, allí está la escritura, usted mire la escritura, Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron en ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para tu condenación. Entonces hoy, como muchos dicen, yo predico lo que la gente quiere oír, y lamentablemente esto es lo que existe hoy en este tiempo. Y cuando Dios levanta a un loco como yo, y como muchos más locos y locas, que se han parado en la brecha y que le están creyendo a Dios en el poder del Espíritu Santo, pues entonces nos quieren crucificar, porque pues resulta de que esto daña y ofende a los siervos. Y pues ¿cómo alguien va a hablar de un siervo? Como que si los siervos fueran perfectos y fueran santos en obediencia y en santidad. Pues si nomás imagínense, hay 41,000 religiones y solamente hay una Biblia, hay 41,000 verdades, cada quien ha hecho su propia doctrina, sacando la palabra que les conviene de la Escritura. Todas las doctrinas, por eso decimos que son de hombres, y están hechas por los hombres, pero no lo digo yo tampoco, porque alguien puede decir, bueno, pues este pastor no entiende, sigue hablando. No, pues el Señor lo dice, mire la Escritura, Mateo 15, del 7 al 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, enseñando mandamientos y doctrinas de los hombres. Estos son ciegos, el que se dejare guiar por un ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Toda palabra, toda doctrina que no está en el Evangelio será desarraigada. Por eso es por lo que decimos, entonces, ¿a qué siervos? ¿De qué siervos estamos hablando? Si todos representan un imperio, un reino, una denominación, un grupo, líderes, pero lamentablemente pocos representan verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor habla de esta forma: en tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación. Y bueno, pues por eso suena un poco fuerte esta palabra. Pero mire, amados hermanos, la misericordia de Dios es grande. En Romanos 1:18 dice Dios que la ira de Dios desciende de lo alto contra los que cortan la verdad, contra los que detienen la verdad. Amados hermanos, yo creo que hoy estamos viviendo los últimos tiempos, y bueno, este programa no es un programa de juicios, de críticas, ni absolutamente nada. Es un programa de reflexión, es un programa de amor, es un programa de misericordia, creyendo que el Espíritu Santo verdaderamente pueda convencerlos, porque el hombre no puede convencer al hombre. Mire, San Juan 16:8 dice: cuando venga el Espíritu Santo los convencerá del error y del pecado y de la justicia. El que nos convence del error, del pecado, es el Espíritu Santo. Venimos creyendo que el Espíritu Santo convenza a todos los siervos, a todos los ministerios que necesitan volverse a predicar la verdad conforme el Evangelio, conforme está escrito verdaderamente, para que tengan una posibilidad de poder lograr su salvación, la salvación de su familia, de sus hijos, y si tienen una iglesia, la salvación de su iglesia. Con ese propósito es con el que venimos, amados hermanos. No venimos a ofender, a agredir, no venimos a contender, a pelear absolutamente con nadie, amados hermanos. Venimos creyendo que el amor y la infinita misericordia de Dios los alcance a quien Dios quiera que los alcanzar a través de este programa, a través de esta radio, verdaderamente puedan ser libres,
para poder buscar la verdad de Dios, para entonces ser libres, para servir a Dios como Él ordena en su palabra y escapar de las religiones, escapar de la esclavitud de los hombres. Por eso, mire, Efesios 5:6, muchos hermanos tal vez oran y bueno, dan sus diezmos, ofrendas, y se mueren sus familiares, tienen problemas y más problemas, y bueno, pues tal vez dirán, ¿y pues por qué? Si yo amo a Dios, si yo creo en Dios. Déjeme decirle que el diablo es el padre de toda mentira. Efesios 5:6 dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por eso viene la ira de Dios a tu vida. No participes con ellos, dice Dios. Hemos hablado mucho que en muchas iglesias las han convertido en mercados, venden, son mercados donde saben los siervos que el Señor Jesucristo dice, si estamos hablando de los diezmos, no dice que vendan en la casa de Dios. Dios no vendía nada en la casa de Dios. Los apóstoles no vendían nada en la casa de Dios. Dice, al contrario, Él se enfureció y pateó y tiró a todos los que vendían y traficaban. En el templo de Salomón tampoco se vendía nada. Por eso Dios, cuando habla en la ley de los diezmos, dice que Él derramará de toda su bendición. Probadme en esto y traer los diezmos al alfolí. No dice que los pastores vendan, ni que los levitas vendan, ni que nadie venda. Mas sin embargo, pues simple y sencillamente esta palabra, pues se la pasan por abajo de la axila, simplemente, y bueno, pues han convertido en mercados las iglesias. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que esto es una herejía, es una rebeldía delante de Dios. ¿Dónde está la obediencia a Dios? ¿Dónde está el temor a Dios? Y por eso Él dice, no participes con ellos. O sea, si ellos no quieren entender, pues que no entiendan, pero usted que sí quiere buscar su salvación y que no quiere provocar la ira de Dios, entonces tiene que moverse. Mire Efesios 5:11, no participes en las obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Usted tiene que reprender las cosas malas que se hacen dentro de su iglesia, usted tiene que cuestionarlas, amados hermanos. Pero esto también, ¿quién quiere hacerlo? ¿No dice la Escritura 2 Corintios 10, 4 y 5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Toda doctrina de herejías, toda falsa doctrina que no es conforme al Evangelio, derribarla, eso dice, y eso es para todos los cristianos, no es para un ministerio, para otro. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Esto tenemos que hacerlo todos y llevarlos cautivos a los pies al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué yo hago esto? Bueno, porque las armas de mi milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Y a dónde lo llevo cautivo? A la Escritura. Si alguien me pregunta, ¿por qué usted está predicando esto, pastor? Yo vendo en mi iglesia discos y comidas y mil cosas. ¿Y por qué? Bueno, pues mire la Escritura, Mateo 21, 11 y 12. Mire la Escritura, Juan 2, 12, 13 y 14. Jesús llegó al templo y pateó y tiró y maltrató a todas las gentes que traficaban en el templo, llevarlo cautivo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien está sanando en el nombre de un vaso de agua o de 7 vasos de agua, o en el nombre de un chicle, o en el nombre de una pulsera o del velo, del manto de Jesús, yo voy a exhortarlos y les voy a decir que esos son herejías. ¿Y por qué me dice usted que son herejías? Porque el Señor dice en Marcos 16, 16 al 19, que sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de nada absolutamente. Otros echan fuera demonios con Miguel y con Gabriel. Eso es falso. El Señor en la Escritura dice que es en el nombre de Jesucristo. Pero en tanto que nosotros sigamos anidando y acrecentando y alimentando el demonio de cobardía y de hipocresía para pararnos y decir la verdad y presentar la verdad,
entonces el diablo seguirá reinando y burlándose de nuestro Señor Jesucristo, teniéndonos a todos divididos, llenos de doctrinas de demonios y de doctrinas de hombres, que esa es la situación actual que tenemos como reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted que me está escuchando, hermana ministerio, hermano joven, levántese en el poder del Espíritu Santo. Hoy está llamando, dice la Escritura, que el reino de los cielos se ha hecho violento, y dice que solo los valientes lo arrebatarán. Los cobardes no, amados hermanos. Los cobardes, estos tienen un destino que es en el infierno. Así que levántense, amados hermanos, siervos, en el nombre de Jesús, y vuélvanse al único camino, conforme la doctrina, conforme el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que no dice el Evangelio no es de Dios. El Evangelio está completo, amados hermanos. Apocalipsis 14:6, Primera de Corintios 3:11, el único fundamento se llama Jesucristo. Gálatas 6:7 y 8. Si un ángel o un hombre predica un evangelio diferente a este, sea maldito. El evangelio está completo. Por eso el Señor dice, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es como dice el apóstol, como dice el profeta, esos que vienen por ahí, que ya hablamos de eso. No es como dicen ellos, ni es como digo yo, ni es como dice el líder, es como dice la Escritura. Por eso necesitamos volvernos a la Escritura, necesitamos volvernos a escudriñar el Evangelio. Todos, allí es en donde está nuestra salvación, allí es en donde están todas las bendiciones, amados hermanos, siervos y ministerios. Miren, hermanos, esta es parte de la bendición grande de lo que Dios ha venido hablando, de lo que el Espíritu Santo nos ha venido revelando precisamente en estos últimos días, esta palabra. Ustedes, esta palabra que yo no entendía en la dimensión de el por qué y cómo nos la da Dios, es una palabra que usted conoce, pero tal vez no la había entendido en la dimensión y en el propósito para lo que Dios la da. Usted ha oído en San Juan 1:2 y verso 14, apunten, amados hermanos, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y luego en el verso 14, el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra de Dios y se hizo carne, es Jesucristo. Apocalipsis 19:13 dice que había uno vestido con ropas teñidas en sangre y en su pierna decía, yo soy el verbo de Dios. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra de Dios. Y Dios se manifestó en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Dios está en Jesús. Entonces la palabra se hizo carne. La palabra, el Evangelio, no la ley de Moisés. La ley de Moisés y las ordenanzas, esa es la ley de la carne, esa es la ley de muerte. Por eso hoy no vivimos bajo esa ley. Mire 2 de Corintios 3:7 y mire Gálatas 4 del 21 hasta el 30. La ley es la ley de la carne, es la ley de muerte, porque en Gálatas 3:19 Dios trajo la ley para frenar el pecado, es la ley de muerte. Por eso hoy no vivimos bajo la ley de Moisés y las ordenanzas. Romanos 6:14, hoy vivimos bajo el Evangelio, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Evangelio, la palabra es Jesús. Si usted mira en Juan 12:48, dice, el que no recibe la palabra le juzgará. La misma palabra le juzgará, porque la palabra es el verbo, y el verbo es Jesús. La palabra le juzgará. Y en 2 de Timoteo 4:1 dice que en su manifestación el Señor juzgará a vivos y muertos. O sea, la palabra es el verbo es Jesús. Entonces el Evangelio es Jesús y Dios se manifestó en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la bendición, amados hermanos. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es presentar la palabra de Dios. Hoy vamos a presentar a Dios, hoy vamos a presentar a Jesús,
porque la palabra, el Evangelio, es Jesús, es Dios. ¿Por qué usted no ha podido transformar o convertir a sus seres amados? ¿Por qué usted no ha podido lograr la vida que usted quiere para usted? Tal vez la vida matrimonial, la vida económica, en la sanidad, en la paz, en la armonía, en la integración de su familia. ¿Por qué usted no ha podido, amados hermanos? Usted busque las respuestas. ¿Y por qué no ha podido? Simple y sencillamente porque usted no puede, ni yo puedo. El hombre no puede cambiar al hombre. Nosotros no somos capaces ni siquiera, 2 Corintios 3:6, ni siquiera de pensar nada por nosotros mismos, porque nuestra competencia también proviene de Dios. Entonces, amados hermanos, hoy necesitamos presentar la palabra, necesitamos presentar a Dios, necesitamos presentar a Jesús, no presentarse usted, ni presentar su denominación. Es que yo soy testigo de Jehová, es que yo soy de esta. Olvídese de eso, amados hermanos, olvídese de eso. Por eso el diablo nos tiene como nos tiene, a todos divididos, peleando unos con otros. No, amados hermanos, hoy tenemos que presentar a Dios, hoy tenemos que presentar a Jesús a través de su palabra. Preséntele usted a sus hijos a Jesús, preséntele a Dios a través del Evangelio. Dígale, amado esposo, ¿sabes de qué, amado esposo? Cristo te ama, porque Cristo murió por ti. Mira, aquí dice en la Escritura, y déle el versículo, preséntele a Cristo, presenten a Dios. Hoy vamos a presentar a Dios, hoy vamos a presentar a Cristo, para que entonces ellos sí pueden restaurar, ellos sí pueden convertir. Nosotros no podemos convertir a nadie. Dice San Juan 1:13, dice que no somos hijos por voluntad humana ni por voluntad de hombre, sino por Dios. Juan 6:65 dice Jesús, nadie puede venir a mí si antes no fuere llamado por el Padre. Por eso esa es una mentira y es una herejía de los que enseñan que son padres espirituales porque evangelizaron a una persona. Mis hijos espirituales es una herejía, pues si ellos no son Dios. Mire Juan 1:13, el único que nos llama es Papá Dios, Jehová de los ejércitos. Así que, amados hermanos, hoy necesitamos aprender a presentar a Dios y a presentar a nuestro Señor Jesucristo a través de la Escritura. Miren, amados hermanos, a través de esta presentación tiene que ser así. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la palabra, como empezamos, que es como una espada, que es como una piedra, que es como un martillo que quebranta la piedra, porque la palabra de Dios, que es Cristo, lo dice proféticamente Isaías en el 61, del 1 al 3. Él vino para sanar, vino para consolar, vino para liberar, vino para restaurar matrimonios, vino para dar vida, vino para prosperar, vino verdaderamente para traer la respuesta a todos nuestros problemas. Eso es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes miran el Evangelio desde Mateo 4:17, que es donde Jesús empieza su ministerio, y a los 30 años es bautizado en Mateo 3, por ahí del 8 al 12. Si usted mira, como dice la Escritura, como dice los apóstoles, Hechos 4, 19 y 20, porque nosotros no dejaremos de hablar lo que conocemos y lo que hemos oído. Entonces ellos, los apóstoles, solamente enseñaban, solamente predicaban, lo que ellos vieron que hacía su maestro, que hacía nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el instituto de los apóstoles y de todos los discípulos, viendo precisamente cómo el maestro predicaba, cómo el maestro liberaba a todos los que se encontraban endemoniados, como en Mateo 17:15, ese niño que tenía ataques epilépticos, que esos son demonios, que los echaba en el fuego, en el agua para matarlo. Los demonios, el Señor Jesucristo lo liberó. Como liberó también en Marcos capítulo 5 a ese endemoniado gadareno que lo amarraban con cadenas y que lo fue liberado.
como sanó a los leprosos, a los 10 leprosos y al otro leproso que le dijo: si quieres, sáname, Señor. Él dijo: sí quiero, y fue sanado de la lepra. El Señor Jesucristo vino a resolver los problemas que nos aquejan y que aquejaban a aquellos pueblos, y lo que Él hacía, Hebreos 13:8, ayer lo hace hoy y lo hará por los siglos de los siglos. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar, esto es lo que nosotros tenemos que enseñar, esto es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Tenemos que dejar todas las fábulas judaicas, todos los sermones y mensajes de hombres adornados usando la ley de Moisés, regresando a la maldición de la ley a muchos pueblos. Hoy tenemos que volvernos verdaderamente a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, como ellos lo hicieron. No van a encontrar ustedes en el Evangelio más cosas que el Señor y los apóstoles hayan hecho, más que liberar a los endemoniados, resucitar a los muertos. Mateo 9:13, Mateo 10:7, no van a encontrar más que sanar a los enfermos, ayudar a los huérfanos, a las viudas, anunciar el reino de los cielos, anunciar el arrepentimiento para que todos vengan a la salvación, y amarnos a nosotros, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y si usted no puede amar a su prójimo, usted no podrá amar a Dios, aunque usted grite y diga que ama a Dios. Primera de Juan 4:20 dice: ¿cómo puedes amar a Dios que no lo miras si antes no amas a tu hermano? Esta es la bendición en este día, en esta hora, amados hermanos, que necesitamos volvernos verdaderamente a hacer lo que el Señor Jesucristo hacía y lo que los apóstoles hacían. Filipenses 3:17 y 18, el apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí e imitar a los que como nosotros se conducen. Pero por ahí andan muchos, y lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, porque su Dios es su vientre, es el dinero, es la carne. Así que, amados hermanos, hoy vamos a volvernos para presentar a Dios, para presentar a Jesús a través del Evangelio. Hoy vamos a presentar a Jesús. Apocalipsis 22:17 dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. El que tenga sed, yo le daré de beber. El Espíritu Santo que está en usted y la esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, hoy tenemos que presentar. Tiene que ir adelante de nosotros nuestro Señor Jesucristo, tiene que ir adelante Papá Dios, porque ellos sí pueden transformar, ellos sí pueden sanar, ellos sí pueden restaurar matrimonios, ellos sí pueden liberar. Por eso hoy tenemos que presentar a Dios y presentar a Jesús a través de su palabra. Así que, y tenemos que volvernos precisamente a hacer solamente lo que los apóstoles vieron que hizo el Maestro, que esto es de lo único que habla el Evangelio. Y si usted encuentra que hicieron más cosas, llámeme por favor. Desde Mateo hasta Apocalipsis, todo esto era lo que hacían los apóstoles, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, anunciando el reino de los cielos, para que todos vinieran a la salvación. Pero déjenme decirles algo maravilloso de lo que Dios ha hecho a través de la historia. Miren, amados hermanos, en los tiempos antiguos, déjenme decirles que a lo largo de la historia, las religiones, que esto es largo este mensaje, pero voy a llegar solamente hasta el tiempo de 1483, cuando surge la Reforma, precisamente con Martín Lutero. De allí surge Martín Lutero haciendo la presentación de la Escritura, que es lo que nosotros hacemos. Lo que yo hago, por la misericordia de Dios y por el amor de mi Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, es solamente presentar la palabra de Dios. No represento nada. Esto es lo que hacemos, y esto es maravilloso. Y levántese usted y reciba esta bendición. Miren, hermanos, Martín Lutero descubrió precisamente en ese tiempo que la asunción de María, que es falso, la Escritura no dice. Hechos 1:9 al 11, el que ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre solamente fue Jesús. Marcos 16:19. A María no.
el purgatorio, que es un lugar intermediario para los pecadores que llegan a ese lugar y a través de los rezos pues ya llegan al cielo, al descanso. Eso es falso también. Entonces él empezó a descubrir como el perdón de pecados, que solamente Jesucristo tiene poder para perdonar pecados. Entonces Martín Lutero presentó la escritura, hizo edictos, los hizo en cartas y los presentó en lugares públicos precisamente para que la gente conociera la verdad. Y con este movimiento que hizo Martín Lutero, en el poder del Espíritu Santo usado verdaderamente por Dios, entonces, amados hermanos, Joan Calvino, este hombre en Suiza consolidó para llamarle de alguna manera, que no es religión, la religión cristiana. Era importante marcar una diferencia entre la religión católica y otras religiones, y surge precisamente la religión cristiana en Suiza con Joan Calvino. Entonces ellos empezaron a predicar, a presentar la escritura, y déjenme decirles que esos muchos países negaron la autoridad del Papa y se independizaron verdaderamente, y entonces los países fueron transformados por estos grandes hombres verdaderamente a través de la presentación de la verdad. Más adelante, en el año de 1800, los hermanos John y Charles Wesley en Inglaterra transformaron Inglaterra a través de la presentación de la verdad. Quitaron las liturgias, que hoy eso es religioso, eso es una religión, que cada iglesia, cada pastor ha puesto su liturgia, cada denominación ha puesto su liturgia. ¿En dónde dice la Escritura que tiene que ser así la liturgia? ¿O dónde ordena Dios que la liturgia es? Ustedes miren la Escritura, pregúntenle a sus pastores, ¿dónde dice la Escritura que la liturgia que ustedes tienen en su iglesia lo ordena Dios? Ellos quitaron las liturgias y presentaron la verdad de Dios como está escrita. Claro, presentaron a Cristo, presentaron a Dios, y estos hombres sacudieron Inglaterra, sacudieron Escocia, sacudieron todos aquellos países a través de la presentación de la verdad. Verdaderamente esto es lo que hicieron estos hombres a lo largo de la historia, la presentación de la verdad. Entonces, amados hermanos, es claro que al presentar usted la verdad conforme el Evangelio, en obediencia, evidentemente a través también de su testimonio, pues entonces, y también a través de la obediencia, porque yo muy bonitamente les estoy compartiendo esta palabra, pero yo mismo no la obedezco, como los fariseos precisamente, que enseñaban, pero ellos no vivían verdaderamente la ley de Moisés. Entonces, claro que la transformación de los hombres, la transformación de los siervos a través del poder del Espíritu Santo, por el amor de Papá Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, claro que viene a través de la presentación de la palabra. Por eso, con esta palabra, Dios en su misericordia ha respaldado mucha palabra que hemos compartido en este programa de las denominaciones, que parece que estamos en contra de las denominaciones o en contra de los líderes. No, yo los bendigo, los respeto y los amo. Simple y sencillamente tenemos que presentar la verdad de Dios, y la verdad de Dios difiere verdaderamente a las cosas que están establecidas precisamente por los hombres. ¿Y para qué? Para que entonces los grandes líderes, para que entonces los pastores, los ministerios puedan entender que no es el líder de la iglesia, no es el pastor de la iglesia el que los llamó al ministerio, no es el líder de la denominación el que le dio los dones, el que nos da los dones. 1 Corintios 12:11, es el Espíritu Santo de Dios. El que nos llama al ministerio, Efesios 4:11 al 13, es nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando Dios nos llama, ya nosotros no dependemos de ningún pastor ni de ningún hombre, ya dependemos del que nos llamó, y es a Él al que le vamos a dar cuentas de nuestro ministerio, es al Espíritu Santo al que le vamos a dar cuentas de los dones que nos dio
como dice Primera de Pedro 4:10 y 4:11, conforme a los dones que hayas recibido, ministraselos a otros. Entonces es a ellos a los que les vamos a dar cuenta. Por eso, amados hermanos, siervos, consiervos, iglesias, es tiempo verdaderamente de liberarnos para verdaderamente servir a nuestro Señor Jesucristo, si queremos nuestra salvación, si queremos la salvación de nuestros hijos, como lo dice Dios. Hay muchos siervos que son prósperos, que se han enriquecido. En su vida mundana fueron fracasados, pero hallaron la riqueza a través de la manipulación, vendiendo a nuestro Señor Jesucristo y convirtiéndolo en oferta y en demanda y en un mercado. Hermanos, siervos, ministerios, yo les digo en el amor, verdaderamente eso no vale la pena, porque con todo y dinero y poder y fama que ustedes puedan tener, amados hermanos, allí están los ricos. Allí está Hugo Chávez con todo el dinero, allí está Michael Jackson, ahí está Peralta, el de Banorte, que con todo el dinero del mundo no pudieron comprar un día más de vida, y podemos morirnos mañana, podemos morirnos hoy, pero si no morimos, si nos sorprende la muerte fuera del camino, en rebeldía, en desobediencia, Primera Tesalonicenses 5:4 nos sorprende en tinieblas, pues entonces vamos a despertar como el rico de Lucas 16:19, allá en el infierno, siendo atormentado con fuego y azufre. Así que, amados hermanos, hoy, siervos, ministerios, con todo mi amor y todo mi corazón, verdaderamente se los digo, hermanos, siervos, ministerios, hermanos, no se hagan cómplices de pecadores. Claro, acuérdese que hay, Mateo 7:13 y 14, hay los que van a entrar por la puerta estrecha, la puerta ancha, pocos la hallarán, mas espacioso es el camino de la puerta ancha. Amados hermanos, si otros no quieren buscar su salvación, si otros no quieren liberarse, si otros no quieren, no les importa, no tienen temor de Dios para buscar su salvación, y ustedes sí, amado hermano, entonces, como lo dice el Señor a lo largo y ancho de la Escritura, Primera de Timoteo 6:3 al 10, dice: el que no se conforma a las sanas doctrinas, conforme el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, apártate de los tales. Segunda de Corintios 6:13 al 17, ¿qué comunión tiene Belial con Cristo, las tinieblas con la luz, la crueldad con la bondad? Apártate de los tales, dice Dios. Entonces, amados hermanos, si siervos, iglesias, denominaciones no le quieren creer a Dios y no quieren volverse al Evangelio para su salvación, pues entonces, amados hermanos, pues que Dios los bendiga, y nosotros tenemos que seguir orando por ellos, así como el Espíritu Santo ha alcanzado a muchas denominaciones, a muchos líderes, a muchas iglesias que hoy son libres. Por eso los concilios se han partido, los ha partido el Espíritu Santo. Hay iglesias grandes que el Espíritu Santo las ha partido precisamente, las ha dividido. Esto es de Dios. Verdaderamente el Señor está sacando a su pueblo, a los escogidos de las iglesias, donde los siervos, donde los líderes no quieren volverse verdaderamente al camino de la verdad para poder ser salvos. Así que, hermanos, quédense con esta palabra. Hoy tenemos que presentar a Cristo, hoy tenemos que presentar a Dios a través del Evangelio. Hoy solamente, olvídense los discursos filosóficos, poéticos y políticos. Hoy solamente tenemos que predicar la respuesta precisamente a los problemas de nuestros hermanos, porque eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó y predicó. Libertad a los que están oprimidos por el diablo, sanidad a los que están enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, sanar a los enfermos, prosperidad para los que tienen hambre, pan al que tiene hambre, sed de beber, luz a los que andan en tinieblas,
Jesucristo es la respuesta a todos los problemas que nos aquejan a toda la sociedad del mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que presentar, respuestas solamente a todas las personas a donde vayamos. Todos los sermones y mensajes que nosotros hagamos tienen que ir encaminados a presentar la solución de los problemas que tengan las personas a quien les hablamos, a quien dirigimos los mensajes, porque esto es lo que el Señor Jesucristo hacía, es resolver los problemas de todas las personas y también anunciarles el arrepentimiento. Lucas 24:47 mandó que se predicase el arrepentimiento para el perdón de pecados, para que todos vinieran a la salvación. Así que, amados hermanos, siervos, iglesias, ministerios, no hay más doctrinas, no hay más palabra, amados hermanos, no hay más. Si hay más, yo le voy a pedir que usted me llame. Mire la escritura desde Mateo hasta Apocalipsis. Busque en el libro de los Hechos qué es lo que hacían los apóstoles, qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Allí está Mateo 10:7, allí está Mateo 10:16. He aquí los envío como ovejas entre lobos. Ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Allí está lo que el Señor Jesucristo manda. Pero miren, amados hermanos, si ustedes quieren verdaderamente, lean los 5 capítulos de Mateo, del capítulo 5 al capítulo 10. Allí está toda la doctrina, allí está todo lo que el Señor Jesucristo mandó que hiciéramos nosotros. En esos 5 capítulos está toda la doctrina, está todo el amor, está toda la misericordia, está todo lo que ordena el Señor Jesucristo para nosotros vivir esta vida en paz, en armonía, en prosperidad, en vida eterna. Allí está, amados hermanos, en esos 5, Mateo capítulo 5, capítulo 8, 9 y 10. Entonces, amados hermanos, olvídense de historias, de fábulas, pónganse a leer esos 5 y allí van a encontrar la respuesta a sus problemas, no importa cuál sea su problema y su respuesta. Mi nombre es el pastor Gustavo Ruiz Muñoz, como siempre, con perdón, con todo respeto a todos mis consiervos, a todos mis hermanos y ministerios, los bendigo 1000 veces en el nombre de Jesús. Y bueno, pues 151-32-34 de celular es mi celular. Laredo 801, esquina Simón Bolívar, Colonia Tamaulipas, en Tampico, a un costado de la plaza 18 de marzo. Tenemos los cultos, casa de oración de la Iglesia de Jesucristo, se llama el templo. Los cultos jueves de 6 a 8 y domingos de 11 a 1. Oramos por liberación, por los enfermos, por la familia, por los hijos. Oramos por las necesidades, siguiendo esta doctrina conforme lo ordena nuestro Señor Jesucristo, tratando de ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo y no imitadores de los líderes ni de los hombres, sino de nuestro Señor Jesucristo, buscando la guianza, la revelación y el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que, amados hermanos, envío muchas bendiciones a mi hermano Juan, que está allá en la Borreguera, Pastor Juan, que muy pronto voy a ir, seguramente está oyendo este programa. No he podido ir, amado hermano, pero pronto voy a estar allá con usted. Y bueno, le envío muchas bendiciones. Y bueno, pues este es un mensaje especial. Y como siempre, pues estamos a las órdenes de todos ustedes, amados hermanos. Así que espero sus mensajes, espero sus llamadas. Estoy a las órdenes, llámenos. Si usted quiere que vayamos a su casa a compartirle estos mensajes, esta palabra, nosotros podemos ir a su casa. Si usted quiere que vayamos a orar a su casa porque usted no puede trasladarse a una iglesia, nosotros vamos, amados hermanos, en el amor y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues reciban muchas bendiciones y si Dios lo permite, nos vemos, nos oímos el próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Dios los bendiga a todos. Amén.